noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica mensual de la Asociación Mexicana Hepato-Pancreato-Biliar. Y es para mí un gusto estar en esta sesión organizada por el doctor Javier Melchor, el presidente, al cual agradecemos mucho la invitación. Y bueno, soy el doctor Carlos Chan del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tengo el gusto de presentar a los panelistas de esta noche. Tenemos en primer lugar a 4 cirujanos jóvenes, el doctor Javier Ramos Aranda, quien nos hará la presentación del caso. Él es egresado del programa de cirugía general del Centro Médico ABC, y también a los doctores Germán Sánchez, Luis Casasola y Julio Cisneros, quienes son fellows o alumnos de curso de nuestro programa HPV del instituto. Posteriormente de la presentación del caso, tenemos a nuestro invitado especial, al doctor Mario Peláez Luna, quien es un reconocido gastroenterólogo con mucha experiencia en ultrasonido endoscópico. Él es miembro de la Clínica de Páncreas, también del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y él nos hará comentarios especiales al caso del día de hoy. Vamos a hablar sobre el abordaje de lesiones pancreáticas, sabiendo que las lesiones sólidas del páncreas en un porcentaje muy alto, arriba del 90%, corresponden a cáncer de páncreas, de tal manera que el encontrar una lesión sólida pues hace sospechar sin duda en este diagnóstico, y vamos a hablar sobre el abordaje de este tipo de lesiones y también el ver qué otro tipo de lesiones no asociadas a cáncer de páncreas nos pueden dar una imagen similar. Doy entonces la palabra al doctor Javier Ramos para que empiece la presentación de este caso, y sobre la marcha los doctores Germán, Luis y Julio irán dando algunas presentaciones muy breves sobre el abordaje de estos tumores. Javier, por favor. Muy buenas noches. Vamos a hablar acerca de un paciente masculino de 61 años de edad, originario y residente de Sinaloa, agricultor, obeso con un índice de masa corporal de 37 y como antecedentes personales no patológicos, vale la pena recalcar que negó tabaquismo, así como consumo de alcohol u otras toxicomanías. El paciente, de misma forma, negó antecedentes crónico-degenerativos, consumo crónico de medicamentos, únicamente alprazolam y duloxetina, quirúrgicos, presentaba una plastía inguinal abierta en el 2021, una esfinterotomía lateral interna en el 2020 y una apendicectomía en 1990. Presentó un cuadro de COVID-19 en abril del 2019, por lo que requirió oxígeno suplementario en casa durante 2 semanas, sin necesidad de hospitalización. Su padecimiento actual comenzó en mayo del presente año, con episodios de vómito de contenido gastroalimentario progresivo, posterior a la ingesta de alimentos sólidos. Esto lo presentó durante aproximadamente 3 semanas y fue avanzando progresivamente. Negó ictericia, prurito, coluria y acolia. Nunca presentó cuadro de dolor abdominal ni pérdida de peso. Acudió con un médico externo en Sinaloa, el cual solicitó una endoscopía con los siguientes hallazgos. Un estómago con abundante resto alimentario, esto de la mano con el cuadro clínico que presentaba el paciente, una esofagitis grado A de Los Ángeles, una gastropatía crónica en antro y una estenosis franqueable de la segunda porción del duodeno por una compresión extrínseca. Estas son las imágenes de su endoscopía y la imagen de la compresión extrínseca en la imagen superior del lado izquierdo. Por dichos hallazgos endoscópicos se solicitó una tomografía axial computarizada con medio contraste intravenoso, también de forma externa en Sinaloa, la cual no contamos imágenes de esta en particular, pero reportó una lesión ocupante de espacio a nivel de cabeza del páncreas, la cual era morfológicamente irregular,
con bordes parcialmente definidos, con densidad de 30 unidades Hounsfield y que en fase contrastar arterial mostraba un realce importante. Presentó medidas del 5.7 por 4 centímetros, la cual infiltraba la zona distal de la segunda porción del duodeno y condicionaba estenosis de la misma. Esto ocasionando una dilatación retrógrada. En la segunda y primera porción duodenal se observó un aumento en el espesor mural de hasta 5.7 milímetros. Se solicitó una biopsia por aspiración también, esto en Sinaloa, la que nos reportó como diagnóstico definitivo células epiteliales ductales atípicas sugestivas de carcinoma. Posterior a estos hallazgos en Sinaloa, acudió a valoración a la Ciudad de México, presentando también un CA19-9 en 0.6 y un antígeno carcinoembrionario en 1.6. Se solicitó una nueva tomografía, la cual presentamos a continuación. En esta tomografía se observó una lesión dependiente de la cabeza pancreática, amorfa, de contornos parcialmente definidos, heterogénea, siendo de aspecto sólido hacia la periferia y con nivel hidroaéreo en su interior. Presentó niveles de atenuación promedio de 40 unidades Hounsfield en fase simple y tras la administración del medio de contraste presentó un reforzamiento y un lavado similar al del parénquima hepático. Mide 41 por 33 milímetros y pierde interfase con la segunda y tercera porción del duodeno, sin contacto aparente con estructuras vasculares. Esta es la misma tomografía, nada más enfocándonos en la lesión del páncreas. Entonces, como comentaba, tampoco se observaron ganglios de morfología o comportamiento infiltrativo. Muchas gracias, Javier. Antes de que Germán nos hable más sobre el abordaje inicial de neoplasia del páncreas, no sé si Mario Peláez quieres hacer algún comentario sobre la tomografía. Sí, gracias. Es un caso que llama mucho la atención, ¿no? Y como lo han abordado y todo eso, pero viendo también que estamos o vamos a discutir como un abordaje de todas las posibles masas pancreáticas, la pregunta sería en la tomografía, además de esa posible invasión al duodeno y la masa en la cabeza de páncreas, describieron algo sobre dilatación de los conductos o incluso si había engrosamiento del conducto pancreático, del colédoco o hipercaptación del contraste, porque probablemente después lo podamos discutir a más detalle, pero esos datos que pudieran ser mínimos o detalles insignificantes a veces pueden ayudar mucho en casos con un diagnóstico incierto o ayudar a ampliar nuestras posibilidades diagnósticas antes de tomar alguna decisión. Sí, de acuerdo. Llamaba muchísimo la atención que el conducto pancreático no estaba dilatado ni el conducto biliar, nunca abrió con ictericia, solo era la obstrucción duodenal con una gran dilatación gástrica y se pensó que esa ausencia de dilatación pudiera ser por la localización muy en el proceso uncinado de esta lesión sólida con invasión franca hacia el duodeno. Por esta razón se pensó que no podían estar dilatados los conductos. En una lesión sólida del páncreas,
¿qué tanto te puede ayudar un ultrasonido endoscópico si no hay invasión vascular, si francamente por tomografía está libre? ¿Tú crees que deba de realizarse un ultrasonido endoscópico o no? Nuevamente, lesión sólida en la casa del páncreas sin invasión vascular, y vamos a poner el tema de que no se dará neoadyuvancia, sino que se iría directo a la cirugía. Sí, esa pregunta es súper importante y yo creo que todo mundo que ve masas de páncreas se la hace siempre que ve uno de estos pacientes, porque afortunado o desafortunadamente ahora sabemos que no toda lesión pancreática o masa pancreática es cáncer, ¿no? Hay un diagnóstico diferencial, al menos con otras dos entidades benignas, y que inclusive el tratamiento sería diferente. Una sería una pancreatitis crónica, y que hemos visto pancreatitis crónicas nada más como tumefactas se llaman, que pueden dar masas focales sin ver todos los cambios que vemos en el páncreas. Y también a esta otra entidad iba encaminada mi pregunta, las pancreatitis autoinmunes, ya sea una que se llama asociada a IgG4, otra que se llama idiopática ductocéntrica, que característicamente no suelen dilatar ni el conducto biliar ni el pancreático, y que por ultrasonido endoscópico se pueden detectar cambios incipientes de cada una de estas y obviamente tomar biopsias, lo cual nos ayudaría ya sea a confirmar una neoplasia maligna o descartarla y confirmar alguna de estas otras variantes de enfermedades benignas que tendrían un tratamiento distinto al quirúrgico. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí el tema es que hay una obstrucción o invasión duodenal aparente con obstrucción y gran dilatación gástrica. Esa es intolerancia a la vía oral lo que el paciente tiene, de tal manera que las dos entidades que dijiste sin duda lo pueden dar, pero esta invasión duodenal y además con una biopsia de fuera que la dieron como carcinoma, bueno, haría pensar, yo creo que con una posibilidad muy alta de un cáncer de páncreas. Esas, de hecho, son las dificultades entre el cáncer de páncreas y otras entidades como las que tú dices, cuando se presentan en forma focal. Si tú ves, el páncreas no tiene ningún dato de pancreatitis crónica en lo absoluto, ni tampoco de pancreatitis autoinmune. Pero estoy totalmente de acuerdo y vamos a pasar con Germán para que nos hable un poco en forma rápida sobre el abordaje inicial de neoplasias de páncreas. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Esta primera plática se orientará sobre todo al abordaje inicial por imagen de las lesiones pancreáticas. Y como sabemos, pues, las diferentes lesiones pancreáticas se pueden englobar en dos grandes grupos, aquellas que son lesiones sólidas y bueno, aquellas que son lesiones quísticas. De hecho, con este abordaje inicial por imagen, junto con algunos datos epidemiológicos de nuestro paciente, como el género, la edad, la localización, podemos empezar a tener un diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones. Hablando específicamente del adenocarcinoma, pues este abordaje nos permitirá catalogar la enfermedad en una enfermedad resecable, una enfermedad limítrofe o localmente avanzada, que de igual manera nos permitirá establecer un diagnóstico para nuestro paciente. Este abordaje, pues tenemos diferentes herramientas, como la tomografía de abdomen, la resonancia magnética. En algunos casos especiales podemos apoyarnos del ultrasonido, así como de un PET, y de forma individualizada incluso podemos ayudarnos de una CEPRO, de una colangiografía a través de un catéter transhepático percutáneo. Hablando de la tomografía, pues es la más utilizada, la que con más frecuencia se usa, esto por su amplia disponibilidad. Sin embargo, debe tener ciertos criterios para poder evaluar la relación de estas lesiones con estructuras adyacentes. Debe de ser una tomografía de cortes milimétricos, así como con una fase arterial y una fase portal. Incluso en algunos institutos se utiliza una fase tardía, esta con la intención de evaluar el parénquima hepático. Estas características nos va a permitir evaluar esta relación del tumor con estructuras tanto vasculares, arteriales y venosas, así como estructuras como la vía biliar y el conducto pancreático. Ya con esto podemos observar ciertas características que nos pueden iniciar a orientar en nuestro diagnóstico diferencial. Por ejemplo, lesiones sólidas con lesiones hipodensas podemos empezar a tener la idea de un adenocarcinoma, o lesiones sólidas hiperdensas nos pueden hacer pensar de lesiones de un tumores neuroendocrinos. En relación a las lesiones quísticas, pues si son multiloculadas nos permiten tener una idea si son lesiones quísticas mucinosas o serosas,
Y en algunos casos podemos pensar incluso de una neoplasia papilar mucinosa intraductal. Como observamos en el caso clínico que nos presentaron en un inicio, pues la principal sospecha es de un adenocarcinoma. Incluso en la tomografía que nos mostraron podemos observar que identificamos una lesión hipodensa en la cabeza del páncreas. Incluso su relación con estructuras arteriales como el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria hepática, pues lo catalogaba como una enfermedad resecable, incluso también ya considerando estructuras venosas como la vena porta y la vena mesentérica superior. En el caso que nos presentaron, pues podemos observar que el conducto pancreático, así como el conducto biliar, pues no se encontraban dilatados. Incluso tampoco se observaban datos de enfermedad metastásica. Datos como cuáles, pues en algunos pacientes podemos encontrar ascitis, depósitos peritoneales o enfermedad ganglionar, que bueno, en estos casos incluso se requeriría de un abordaje pues más extenso. Importante recordar que incluso hasta un 20% de estos pacientes que catalogamos como enfermedad resecable a través de la tomografía pueden presentar enfermedad metastásica al momento de la cirugía. Y esto, bueno, porque también tiene algún sesgo la tomografía en cuanto a enfermedad muy pequeña, hepática o peritoneal. ¿Y a qué me refiero con una enfermedad resecable? Pues básicamente nos basamos en las características de las relaciones vasculares. Podemos catalogar como una enfermedad resecable, hablando de adenocarcinoma, aquellas lesiones que contactan menos de 180 grados con la porta y que permanecen libres de la arteria mesentérica superior, la arteria hepática común, así como del tronco celíaco. En cuanto a la enfermedad limítrofe o borderline, existen diferentes criterios de acuerdo a diferentes instituciones, algunos más laxos que otros, pero en general son aquellas lesiones que pueden contactar más de 180 grados la vena porta y menos de 180 grados estructuras como la arteria mesentérica superior o la arteria hepática común. En la mayoría de los criterios, pues el tronco celíaco tiene que estar libre para considerarse una enfermedad limítrofe. Todas aquellas lesiones que se salen de estos criterios, pues los podemos catalogar como una enfermedad localmente avanzada. Y bueno, solamente para ejemplificar, les traigo algunos ejemplos. Esta es una lesión en el proceso uncinado, una enfermedad resecable. Podemos observar el nacimiento del tronco celíaco, más abajo la arteria mesentérica superior, y podemos observar la lesión hipodensa sugerente de un adenocarcinoma. Está rodeada pues, de un parénquima hepático, un parénquima pancreático que lo cataloga como una enfermedad resecable. A la derecha podemos observar la fase portal, en la cual podemos identificar porta derecha, porta izquierda que se unen en la porta común. Un poco más abajo con la unión esplénica, la mesentérica superior, y la lesión nuevamente hipodensa que se localiza en el proceso uncinado, rodeado por parénquima pancreático sano que lo cataloga como una enfermedad resecable. Por otro lado, un segundito. Este es un paciente con enfermedad localmente avanzada. En su pantalla izquierda podemos observar la fase arterial, el nacimiento del tronco celíaco y la lesión hipodensa que rodea por completo el tronco celíaco, lo cual lo cataloga como una enfermedad localmente avanzada, no candidata a tratamiento quirúrgico. Y en la pantalla derecha podemos observar la fase portal, de igual manera porta derecha, porta izquierda, que en su confluencia se ve rodeada de forma completa por esta lesión hipodensa sugerente de adenocarcinoma. Pasando a otros estudios de imágenes, también podemos apoyarnos, por ejemplo, de la resonancia magnética. Esta no se usa de forma rutinaria, sin embargo, sí nos puede aportar información extra en algunos escenarios especiales, sobre todo en aquellos pacientes que presentan, por ejemplo, lesiones de adenocarcinoma sospechosas con lesiones hepáticas sugerentes de depósitos secundarios. Una resonancia nos puede ayudar a caracterizar mejor estas lesiones. Y uno puede considerarse como el estudio de elección en aquellos pacientes que presentan alergia al medio de contraste. El ultrasonido transendoscópico es una herramienta de gran apoyo. Tiene una mejor visualización de las estructuras aledañas, nos puede ayudar a identificar si se trata de una lesión benigna o maligna, así como permite identificar si hay alguna comunicación de la lesión en estudio con el conducto pancreático, lo cual también pues, orientaría nuestro diagnóstico diferencial. Es un estudio invasivo, es una gran desventaja, pero la gran ventaja es que nos permite incluso obtener biopsias en aquellos casos que tienen alguna duda diagnóstica. Simplemente algunas conclusiones rápidas. Sabemos que la tomografía pues, es el principal estudio de elección en este tipo de lesiones pancreáticas, específicamente con un protocolo en las fases adecuadas. Esto para evaluar las relaciones de la lesión con estructuras vasculares. Y bueno, sin embargo, tenemos otros estudios como la resonancia y el ultrasonido endoscópico que nos pueden ayudar en algunos escenarios muy específicos. Muchas gracias, Germán.
Antes de pasar a la siguiente plática, nos pregunta aquí el doctor Carlos Rodríguez Montalvo que si en nuestra experiencia está justificado llevar a un paciente a pancreatoduodenectomía sin diagnóstico histológico basado solo en clínica e imagen. Yo pensaría que en términos generales sí está justificado, siendo tan alta la posibilidad de un cáncer de páncreas en una lesión sólida. Si además el cuadro clínico es compatible, si el paciente tiene ictericia o un CD19 elevado, que en este caso el CD19 estaba tan bajo que se pensó que era no productor, como en un 15% de los pacientes no lo producen, pero casos resecables por completo, sin invasión, podría estar justificado llevarlo a cirugía directamente, eso sin hablar del contexto de la neoadyuvancia, que es un tema en tumores resecables todavía con cierto debate. No sé qué opines tú, Mario, en relación a llevar un paciente resecable a cirugía sin biopsia. No tiene sonido. No deja de ser algo siempre controversial y digno de discusión, sobre todo si consideramos estas otras opciones, ¿no? Que tienen un manejo médico bastante bueno. O sea, la respuesta a esteroides de una pancreatitis autoinmune, ya sea por IgG4 o la tipo 2, es increíble. Pero estoy de acuerdo, o sea, en un contexto clínico que todo apunta a cáncer de páncreas y que hipotéticamente ya sea una biopsia que fuera indeterminada, o sea, que no pudiera decirnos si es crónica, cáncer o no, cualquier masa potencialmente resecable debe de ser llevada a cirugía porque obviamente la mortalidad y letalidad de un cáncer no tratado supera cualquier otra opción terapéutica. Yo creo que en la discusión sería tratar de tener la mayor información diagnóstica, de ser posible, antes de tomar esa decisión, pero si no lo hay, tomar las decisiones con la información que se tenga y la clínica pues siempre va a ser muy importante. Sí, y también tomar en cuenta que en lesiones como las que mencionas, autoinmune o pancreatitis crónica, bueno, hay características que afectan al páncreas por completo por lo general. Para complicar todavía más la situación, hay casos todavía más raros de pseudotumores o focalización de la enfermedad, sea autoinmune o sea crónica, que se manifiesta directamente como una masa en la cabeza del páncreas, en este caso o en otros, sin características de esas enfermedades en el resto del parénquima, y eso todavía complica un poco más las cosas. Para aclarar un poco más el concepto de la neoadyuvancia con los estudios actuales, el doctor Casasola nos va a dar una breve plática sobre en dónde estamos en el tema de la neoadyuvancia. Luis, por favor. Buenas noches a todos, muchas gracias, doctor. Bueno, en la parte de neoadyuvancia, un pequeño recordatorio sobre la utilidad en el caso de neoplasias de páncreas. ¿Cuándo está indicado una terapia de neoadyuvancia? Cuando tenemos un tumor que potencialmente no es resecable, pero pudiera llegar a ser resecable, es decir, cuando tenemos una enfermedad borderline o localmente avanzada. De los estudios que tenemos, la mayoría de ellos retrospectivos, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que aumenta la resección RCO. Es decir, a pesar de que los cambios de las tomografías a veces no es completamente, no se relaciona completamente con la cirugía, muchas veces una vez que ya se dio la neoadyuvancia encontramos que en ese tejido solamente es tejido desmoplásico y ya no hay como tal tumor. Entonces nos va a servir para darle tratamiento a la enfermedad local y algunas ocasiones también a enfermedad a distancia, que es en estos casos micrometástasis que todavía no se pueden determinar al momento del diagnóstico. Otro hallazgo importante que se ha encontrado cuando se da neoadyuvancia a los pacientes es que evalúa la respuesta al tratamiento, es decir, determina la biología del tumor y su comportamiento. Hay un cierto porcentaje de pacientes donde a pesar del tratamiento con la neoadyuvancia, estos van a progresar y finalmente nunca se les va a poder ofrecer un tratamiento, una resección completa y un tratamiento curativo. Y es aquí donde últimamente se ha venido a poner en duda si es correcto que sigamos con la parte definiendo resecabilidad únicamente como una resección anatómica, sino que tengamos que también tomar en cuenta el estatus del paciente, que aquellos pacientes que están con un ECOG 3, un ECOG 4, quizá no son los mejores, y lo más importante, la biología del tumor. Si quizá hay unos pacientes que, a pesar de que es una enfermedad resecable, finalmente no se van a
beneficiar de una neoadyuvancia porque tienen un tumor biológicamente muy agresivo. Entonces, actualmente hay múltiples estudios que están en curso para valorar la utilidad de la neoadyuvancia en aquellos tumores que son resecables. En este momento todavía no hay suficiente evidencia para sugerir la neoadyuvancia en tumores que son resecables de un inicio. Entonces aquí podemos ver en aquellos que son localmente avanzados y borderline como sí hay una diferencia significativa tanto en el tiempo libre de enfermedad como en la sobrevida. Estos son múltiples estudios que se han realizado. Aquí en este caso utilizaron únicamente gemcitabina, pero últimamente ha habido últimos estudios que han utilizado FOLFIRINOX que ha demostrado tener mejores resultados. ¿Cuál es la desventaja de estos estudios? Que la gran mayoría de ellos son retrospectivos. El último que tenemos, que es uno que se publicó en el año 2020, que es el estudio PROPANC por el equipo holandés, es el primer ensayo clínico aleatorizado sobre la utilidad de neoadyuvancia en pacientes versus aquellos que van directamente a cirugía. ¿Qué fue lo que se encontró? Algo muy semejante en algunas cosas a los estudios retrospectivos. Es decir, hay una resección menor en aquellos pacientes de neoadyuvancia, casi siempre asociado a progresión y efectos secundarios, un R0 mucho mayor en la neoadyuvancia que en aquellos pacientes que van directamente a cirugía, y los ganglios positivos son menores en la neoadyuvancia que en aquellos pacientes que fueron directos a cirugía. En cuanto a aquellos pacientes que no se operaron, se encontró que hasta un 17% ya sea que progresaron o su estatus se empeoró y no fue posible realizar la cirugía. Aquí, comparando únicamente con un estudio que recientemente estamos realizando en el instituto, únicamente en pacientes localmente basados en un análisis retrospectivo, el 86% fueron candidatos a cirugía después de la neoadyuvancia, pero de estos únicamente el 54% fueron resecables. Digo, estos son solamente estudios preliminares que posteriormente vamos a complementar y comparar con la literatura a nivel mundial. Entonces aquí nuevamente surgió la duda en este estudio, en el PROPANC 2020, donde en la utilidad de la neoadyuvancia en el tumor resecable, únicamente pensando, como les había comentado, para determinar la biología y el comportamiento del tumor. Entonces, estos son los estudios, los resultados a grandes rasgos, aquí sin diferenciar entre resecable y borderline, donde podemos ver que en realidad la sobrevida en este estudio que fue el ensayo clínico, no hay ninguna diferencia. Aquí muy importante, se utilizó gemcitabina, no se utilizó el FOLFIRINOX, que en la actualidad es como el tratamiento de neoadyuvancia de elección de primera instancia, a menos que los pacientes no toleren este tratamiento. Entonces, aquí en este estudio no se encontró una diferencia significativa más allá de la tasa de resección R0. Si podemos ver el tiempo libre de enfermedad, el tiempo libre de metástasis y lo más importante, la sobrevida, aunque hay una pequeña diferencia a favor del uso de la quimioterapia, no se encontró una que fuera estadísticamente significativa. Y si dividimos estos hallazgos entre aquellos pacientes que eran borderline y aquellos que son resecables, podemos ver que sí hay una diferencia ligera, si no estadísticamente significativa, sí a favor del uso de la neoadyuvancia en aquellos pacientes borderline. Podemos ver que la sobrevida es mejor en unos 4 meses, la tasa de resección, como ya se había comentado, sí es menor en estos pacientes, en los pacientes con neoadyuvancia, pero el R0 es mucho mayor en comparación con aquellos que fueron inmediatamente a cirugía. Y podemos ver que estos resultados no son no son equivalentes en el caso de tumores resecables, ¿vale? Como podemos ver, la diferencia no es muy diferente entre aquellos que fueron directos a cirugía que aquellos que se les dio una neoadyuvancia. Ahora, un estudio interesante que surgió apenas en el año 2021, que se publicó hace un mes, igualmente retrospectivo, aquí se puede ver que a pesar de que no se obtuvo una tasa R0, podemos ver que aquellos pacientes que finalmente fueron a cirugía, pues, siendo borderline o localmente avanzados, les fue mejor que aquellos pacientes que desgraciadamente no llegaron a ser quirúrgicos por la progresión de la enfermedad o ya sea por los efectos secundarios de la quimioterapia. Entonces aquí sí la sobrevida se encontró que es mejor en aquellos pacientes que se operan y se les da tanto la neoadyuvancia como la adyuvancia en comparación con aquellos pacientes que no se están operando. Entonces, hay muchos estudios, como les comento todavía, el PROPANC, por ejemplo, está en la parte del PROPANC 02, que es donde ya está comparando el borderline y el resecable, pero con la utilidad del FOLFIRINOX en vez de con la gemcitabina, y múltiples ensayos clínicos en la actualidad que están evaluando la utilidad de la neoadyuvancia en aquellos pacientes que son con tumores resecables, no ya borderline ni localmente avanzados. Entonces, en este caso de este paciente en particular, siendo un tumor que se considera resecable, pues no estaría indicada de inicio la terapia con neoadyuvancia. En el caso de nuestro paciente, pues fue programado para una pancreatoduodenectomía no preservadora de píloro
como hallazgos transoperatorios una vía biliar de aproximadamente 4 milímetros de diámetro, un conducto pancreático principal de 2 milímetros de diámetro, por lo que se decidió una colocación de stent externo con una sonda de alimentación pediátrica 5 French. La foto que tenemos del lado izquierdo es una foto de la actual, de la patología de la pieza macroscópica del paciente, donde podemos observar en el proceso uncinado y en la cabeza del páncreas la reacción inflamatoria. A continuación, después de la siguiente presentación, platicaremos del reporte de patología. Sí, muchas gracias, Javier. Pasan la siguiente, por favor. Como mencionó Javier, se realizó el tratamiento quirúrgico, una pancreatoadenectomía, de la cual el doctor Julio Cisneros nos va a hablar un poco sobre aspectos técnicos, pero antes quisiera nada más comentar una pregunta a la doctora Perla Jiménez López, en donde dice que si la dilatación del conducto pancreático principal sugiere una neoplasia maligna o es indistinto para neoplasias benignas versus malignas. Yo creo que esto es algo muy importante. La dilatación del conducto pancreático nos debe de alertar sobre la posibilidad de una neoplasia maligna. A veces tenemos lesiones isodensas por tomografía en donde no se ve el tumor, pero se ve una dilatación abrupta del conducto y siempre habrá que pensar en un probable tumor maligno, aunque hay tumores benignos que lo pueden dilatar, pero la dilatación del conducto biliar y pancreático, y cuando se asocian los dos, que es un signo de doble conducto, habla más de la posibilidad de un tumor maligno. Si Julio nos das, por favor, los comentarios sobre el tratamiento quirúrgico. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Y bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues actualmente se sabe que la cirugía va a ser el único tratamiento que es potencialmente curativo, a pesar de que un pequeño porcentaje de los pacientes van a ser resecables. Bueno, siempre se tiene que buscar este beneficio y el abordaje quirúrgico va a depender mucho de la localización de estas lesiones. Por ejemplo, en tumores hacia el cuerpo y la cola, se ha descrito la pancreatectomía distal o subtotal, o también la subtotal, dependiendo del margen de transección, el RAMS, en el cual el objetivo pues, es tener un mayor margen posterior y una mayor cosecha ganglionar. En tumores del cuello, con invasión hacia el tronco celíaco, en el contexto de tumores localmente avanzados, pues está descrito el procedimiento de Appleby, y debido a que la mayoría de las lesiones se dan hacia la cabeza o el duodeno, pues la pancreatoadenectomía o cirugía de Whipple es la más frecuentemente empleada en estos casos. Y bueno, el Whipple, al ser un procedimiento que técnicamente es complejo, la morbilidad hoy en día sigue siendo muy alta, hasta el 40-50%. Afortunadamente la morbilidad ha disminuido con el paso del tiempo. En sus inicios la cirugía tenía una mortalidad de un 60%. Actualmente se sabe que la morbilidad y el número de casos realizados en la institución, pues bueno, tiene una correlación inversa. Por lo tanto, esta cirugía solamente debe realizarse en centros de alto volumen con mortalidades reportadas de menos de un 2%. Y esto no solamente tiene que ver con el cirujano, sino también con el equipo y la infraestructura con la que se cuente, sobre todo para manejar las complicaciones. Y esta cirugía pues tiene aspectos técnicos importantes. Uno de los principales es evaluar la resecabilidad de manera temprana en la cirugía. La más frecuentemente usada pues es al realizar la maniobra de Kocher. Palpamos esta relación del tumor con la arteria mesentérica superior para decidir si nos vamos a comprometer con una cirugía de Whipple. La meta, como en todo procedimiento oncológico, es alcanzar los márgenes negativos, ya que se ha visto que esto aumenta la sobrevida. Y esto, la tasa de R0 también va a ser más frecuente en centros de alto volumen. Y el margen, en cuanto a los márgenes, el de la arteria mesentérica superior o el uncinado, pues va a ser el más frecuentemente involucrado. Cuando este es positivo va a ser difícil extenderlo, debido pues, a la relación con la arteria. Y la linfadenectomía estándar es la que se usa actualmente. La extendida se asocia a más
comorbilidades y en cuanto a después de la resección, la reconstrucción también implica aspectos técnicos importantes y estas 3 anastomosis pues se han descrito y diferentes maneras de realizar cada uno. En cuanto a los tipos de Whipple, pues se encuentra principalmente el clásico versus el preservador de píloro, y estos dos han sido estudiados a lo largo del tiempo y comparados. Se ha visto que tienen un resultado oncológico similar. Algunas ventajas para el preservador de píloro, como son menor sangrado, menor tiempo operatorio, una menor incidencia de úlceras marginales, de síndrome de dumping y reflujo biliar. Y pues bueno, una desventaja del Whipple preservador de píloro pues es que se ha asociado a una mayor incidencia de retraso en el vaciamiento gástrico, como podemos ver aquí. Y actualmente es a criterio del cirujano de realizar una u otra cirugía, una u otro tipo de procedimiento. La pancreato y una anastomosis también han sido comparadas con resultados contradictorios y evidencia hasta cierto punto insuficiente. Por un lado tenemos estos estudios como el de Berger, publicado en el JACS, donde sí se encontró una menor tasa de fuga y una menor tasa de complicaciones con la pancreato y ayuno con técnica de invaginación. Sin embargo, pues en los demás estudios aleatorizados, incluso en revisiones sistemáticas y metaanálisis, esto no ha sido comprobado. En cuanto a la pancreato y ayuno versus pancreato gastroanastomosis, la justificación para realizar esta última es que las enzimas pancreáticas necesitan un ambiente alcalino para realizar su función de manera adecuada, y se cree que al anastomosarlo con el estómago, pues el pH va a inactivar estas enzimas, pero pues esto es algo teórico, no ha sido probado, y únicamente este estudio de Fernández Cruz en 2011 demostró que la tasa de fugas y de complicaciones mayores es menor si se realiza una pancreato gastroanastomosis, sin encontrar diferencias significativas. En cuanto al tiempo operatorio, pues esto es un parámetro de calidad y de cierto modo va a reflejar la experiencia que tiene el cirujano y el centro con esta cirugía. Igualmente, las transfusiones se van a asociar independientemente a peores desenlaces, como vemos en estas gráficas, comparando pacientes que sí se transfundieron contra los que no. Y bueno, esto también va a ser un parámetro de calidad. En cuanto a las complicaciones, se sabe que pues, se ha mejorado mucho en cuanto a la técnica, en cuanto a la selección de los pacientes, pero la fístula pancreática sigue siendo esta complicación pues, de las más frecuentes y potencialmente devastadoras. ¿Y qué no ha funcionado para tratar de disminuir las fístulas? El octreotide, los selladores de fibrina y los stents internos que se han utilizado por mucho tiempo. ¿Qué sí funciona? Los stents externos, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y también en este estudio del New England en 2014, el pasireotide, que también es un análogo de somatostatina, pero a diferencia del octreotide tiene una vida media más larga y un perfil de acción mucho más amplio. Y el uso de stents externos, la justificación de esto es que desvían por completo este jugo pancreático hacia el exterior, hay una compresión de este remanente y también técnicamente facilita realizar la anastomosis. Y hay varios estudios que han demostrado su beneficio. El primero publicado, estudio aleatorizado, es este de 158 pacientes, únicamente incluyó a pacientes con páncreas blando y conducto no dilatado, y se vio que en los que se puso stent externo tuvieron una menor tasa de fístula pancreática y retraso en el vaciamiento. Repito, esto únicamente en pacientes de alto riesgo. 5 años más tarde, Macmillan corroboró estos hallazgos y menciona que no hay ningún beneficio en los pacientes que tienen riesgo nulo o bajo. ¿Por qué? Porque de por sí estos pacientes ya tienen un riesgo de fístula menor al 4%. Y por último, este estudio publicado en el HPV del grupo de Verona mencionan que es necesario tener un buen funcionamiento de este stent. Por el contrario, va a aumentar mucho la morbilidad de una manera significativa. Ellos reportan una disfunción de un 22%, lo cual no es despreciable, y puntualizan mucho el mejorar el diseño de la sonda y estandarizar la técnica, lo cual va a llevar a unos mejores desenlaces. Y en cuanto a las conclusiones, la cirugía es el único tratamiento potencialmente curativo. Se debe realizar únicamente en centros de alto volumen. La fístula pancreática sigue siendo una complicación importante y podemos decir que el talón de Aquiles de esta cirugía, y el uso de stents externos sí ha demostrado disminuir el riesgo de fístula únicamente en pacientes de alto riesgo. El curso postoperatorio del paciente, de hecho, se presentó con fístula pancreática clínicamente significativa, que requirió de manejo por radiología intervencionista, esto por presentar una colección
intraabdominal que se encontró por tomografía al ver elevación de marcadores de inflamación, y posteriormente relacionado también a la fístula pancreática, una fuga biliar que fue evidente por un drenaje biliar en el Blake de aproximadamente unos 500 mililitros al día, por lo que requirió de una colocación de drenaje interno-externo también por parte de radiología intervencionista. De hecho, estas fotos son del procedimiento. Como podemos observar, una vía biliar bastante delgada, no dilatada, por lo que también complicó el procedimiento del stent. Y el paciente, posterior a estos dos procedimientos, presentó una adecuada evolución y fue egresado a domicilio en su postoperatorio 15. Hoy en día se encuentra asintomático y sin ningún dato de complicación. El reporte de patología, vamos a ver que fue una pancreatitis aguda y crónica inespecífica con zonas de fibrosis, necrosis y abscesos neutrofílicos y células gigantes de tipo cuerpo extraño. Una duodenitis crónica con cambios por autólisis, lo que se alcanzaba a ver como una infiltración tumoral, 13 ganglios negativos para neoplasia, y se recalcó que la reacción de inmunohistoquímica para IgG4 mostró más de 50 células plasmáticas positivas. Las alteraciones morfológicas observadas en el reporte de patología pueden corresponder con una pancreatitis esclerosante por IgG4. Sí, muchas gracias, Javier. Bueno, pues el resultado de patología fue esto, que sí sorprendió mucho por tratarse muy probablemente de una pancreatitis autoinmune presentada en forma focalizada como con un efecto de masa, con un pseudotumor inflamatorio. Y bueno, llama mucho la atención que no hay datos exactos sobre la prevalencia de esta entidad focalizada. Todos los datos que hay son de piezas quirúrgicas, de especímenes quirúrgicos que se han operado y que han dado este diagnóstico de pancreatitis autoinmune. No hay series grandes de tratamiento preoperatorio con esteroides, sino más bien está dado en las series quirúrgicas. Sin embargo, bueno, es algo en lo que hay que pensar, sobre todo algunas claves como la ausencia de dilatación del conducto pancreático y el biliar. Y bueno, no hay muchas otras formas de diferenciarlo, salvo con una buena biopsia que quizás hubiera ayudado en el diagnóstico. Con este tema, pues entonces nos queda el escuchar los comentarios del doctor Mario Peláez, quien es, como comenté, un gran gastroenterólogo con mucha experiencia en ultrasonido endoscópico y particularmente en este tema de pancreatitis autoinmune, por lo que le pedimos unos comentarios al caso y que proceda, por favor, a darnos el tema de pancreatitis autoinmune. Muy bien, bueno, de todos modos, nuevamente gracias al doctor Chan y a la asociación por la invitación. Y para empezar, quizá que ustedes hagan un ejercicio mental de estas 4 imágenes. Cada una representa un caso distinto. Todos los pacientes se presentaron igual, ¿no? Dolor, baja de peso, ictericia, CA19-9 normal, IgG4 normales, una biopsia por aspiración por ultrasonido endoscópico inespecífica, solamente inflamación aguda y crónica, y un cepillado biliar con inflamación aguda y crónica. Entonces la pregunta sería, ¿cuál de todos estos pudiera ser cáncer de páncreas o pancreatitis autoinmune o incluso pancreatitis crónica? Si pueden ver, pues aquí hay un poco de dilatación del conducto páncreas atrófico y esta es como lesión o masa alrededor del páncreas. Acá hay una estenosis del conducto biliar intrapancreático con un poco de dilatación, igual aquí una masa comprimiendo el duodeno, otra masa aquí en el cuello con atrofia del páncreas y un poco de dilatación. Y les decía, todos se presentaron igual.
Después de hacer un abordaje y reevaluar los casos, estos son los resultados. A estos pacientes les dimos tratamiento con esteroides 12 semanas y vean los cambios en la imagen. Obviamente muchos hubiéramos pensado que eran candidatos a cirugía o algún otro tipo de tratamiento, y estos de abajo, después de una evaluación otra vez o reevaluación, resultó pancreatitis crónica y un cáncer de páncreas, que aquí pueden ver las muestras patológicas. Entonces, ojalá todo fuera como en los libros de texto y como quisiéramos, todo muy fácil, pero lamentablemente no. Lo más característico es lo más infrecuente, y yo creo que este tipo de imágenes son las a las que nos enfrentamos frecuentemente. En cuanto a masas de páncreas con presentaciones y etiologías diversas, probablemente estas tres son las que más nos importan. La pancreatitis autoinmune, que tiene datos clásicos, este páncreas en salchicha, con un poco de reforzamiento tardío hacia las etapas venosas, y este halo hipodenso, que es característico. Va a haber pacientes con pancreatitis crónica, páncreas atrófico, conducto dilatado y calcificaciones, y otros pacientes con masas hipodensas que captan el contraste poco, con atrofia del conducto distal a esa lesión y conducto dilatado. Lamentablemente, muchas veces nos encontramos con esto, ¿no? Que son masas indeterminadas y que incluso después de tomar biopsias por cualquier método, seguimos sin diagnóstico. Siguiendo el diagnóstico que nos presentaron en este caso, las pancreatitis autoinmunes se consideran una forma de pancreatitis crónica, tienen características clínicas, histológicas, morfológicas muy características. Su frecuencia no solamente en el mundo, sino incluso en México va incrementando, y esto es porque tenemos más idea y lo tenemos en la mente a la hora de evaluar a las masas pancreáticas, y es una parte de los diagnósticos diferenciales. Se sabe de ellas desde 1960, cuando en Francia se describió el primer caso de pancreatitis crónica con hipergamaglobulinemia, y conforme ha ido pasando el tiempo se han ido agregando cosas, ¿no? Primero que había elevación de IgG4, después se dice que esta pancreatitis autoinmune tipo 1 realmente es una manifestación de una enfermedad sistémica que es asociada a IgG4 y que hay alteraciones a otros órganos, y después también se acuñó un término que era pancreatitis autoinmune tipo 2, pero que en realidad parece ser otra entidad y que se le está denominando ahora pancreatitis crónica idiopática o pancreatitis crónica ductocéntrica. Incluso ya hay simposios y criterios diagnósticos internacionales para cada una de estas, aunque el tratamiento, como vamos a ver más adelante, es el mismo. Entonces, en la actualidad están estos dos subtipos, tipo 1 y tipo 2, comparten características similares en imagen, pero sobre todo comparten la respuesta a esteroides, pero existe evidencia de que son enfermedades distintas. La pancreatitis asociada a IgG4, o antes conocida como tipo 1, como ya lo dijeron, es una pancreatitis esclerosante con un infiltrado linfoplasmocitario y corresponde a los primeros casos que se describieron. El término pancreatitis crónica idiopática ductocéntrica es el que se le da a la pancreatitis tipo 2, y esta, a diferencia de la otra, en lugar de tener muchas células plasmáticas y linfocitos, tiene un infiltrado por neutrófilos, muy rico en neutrófilos, que van a dar algunas lesiones del tipo granulocítico. La prevalencia de cada una de estas es distinta en cada continente. En Asia predomina más la asociada IgG4. En Europa y en América hay un poco más de casos, pero aún así no son la mayoría. La experiencia que nosotros tenemos en el instituto es casi 50-50. Puede haber un ligero predominio por la asociada IgG4, pero aún así vemos un gran porcentaje de pancreatitis idiopáticas ductocéntricas. Ambas entidades, como les dije, puede haber crecimiento generalizado, pero también se pueden manifestar como crecimientos locales. De acuerdo al sitio de crecimiento, puede haber o no ictericia, y en ocasiones también puede o no haber dolor abdominal y baja de peso, y obviamente pueden confundirse con cáncer de páncreas. Este es un ejemplo de una pancreatitis autoinmune que había compresión o estenosis del colédoco intrapancreático sin una dilatación del colédoco proximal. El diagnóstico de estas entidades se va a basar en combinar hallazgos clínicos, imagenológicos, serológicos e histopatológicos, y la sospecha diagnóstica se va a confirmar con la respuesta
a esteroides. Les mencionaba que hay diferentes criterios diagnósticos. En la actualidad están unos de la Asociación Internacional de Páncreas, que une a todas las otras asociaciones. La pancreatitis autoinmune, o ahora conocida como asociada a IgG4, es una enfermedad sistémica, parte de esta enfermedad sistémica asociada a IgG4, y que puede afectar tanto glándulas salivales, conductos biliares, los riñones, el retroperitoneo y cualquier otro órgano. Hay casos de prostatitis asociada a IgG4 que también se confunden con tumores prostáticos, incluso apendicitis por IgG4. Se conoce poco del mecanismo. Ya les decía que hay una infiltración por linfocitos y células plasmáticas. Puede haber diferentes anticuerpos, pero realmente lo que la caracteriza es el incremento de estas subclases de IgG4. Estos son los criterios diagnósticos internacionales. Por cuestiones de tiempo nada más se los voy a mencionar rápido, que hay criterios de nivel 1, que son los típicos, ¿no? Incremento difuso del páncreas, elevación de IgG4 al doble de lo normal, estenosis del colédoco intrapancreático intrahepático, puede haber fibrosis peritoneal, y por histología hay muchos datos característicos: infiltrados linfoplasmocitarios sin estas lesiones granulocíticas, flebitis, fibrosis estoriforme y más de 10 células positivas para IgG4 en un campo de inmersión. Cuando no hay datos característicos, son datos tipo 2 o atípicos. Entonces ahí ya empieza a haber un poco de dificultades en el diagnóstico. Las IgG4 no están tan elevadas, no hay tanto alteración de otros órganos, no hay tantos criterios histológicos, y entonces ahí sí entramos en un poco de conflicto. Típicamente se presenta en hombres por arriba de los 60, 70 años, tiene una preferencia por los hombres, más del 50% va a tener involucro a otros órganos, y eso es muy útil a la hora de evaluar y de estudiar a los pacientes. Es importante, 5 a 10% pueden debutar como pancreatitis aguda, y eso es importante tener en cuenta. Por imagen ya les había dicho, esto es el clásico páncreas en salchicha, y cuando vemos esto, pues hay pocas dudas diagnósticas. Podemos ver esto en imágenes tempranas, cómo se ve sin ovulaciones el páncreas, y después estos halos hipodensos que nos ayudan a dar un poco más de certeza diagnóstica, como pueden ver aquí. A veces les digo, pueden debutar como pancreatitis aguda. También es importante esto, y lo han comentado el doctor Chan y los otros doctores, puede haber estenosis tanto del colédoco como del pancreático, y difícilmente hay después dilataciones tanto proximales del colédoco como hacia el cuerpo cola del páncreas. Y esto es sumamente importante, como se los voy a mostrar después. La falta de dilatación debe de ser un punto importante a sospechar la presencia de estas lesiones, algo que la localización del tumor deje libres a los conductos. Algo también importante a resaltar es esto, la elevación de IgG4, aunque todo el mundo depende mucho de ellas, estas se presentan en 80-85% de las pancreatitis autoinmunes. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un 15% de pancreatitis asociadas a IgG4 que las van a tener negativas en suero, y solamente van a estar presentes en la histología, como es el caso que se presentó. E importante, hasta un 10% de los pacientes con cáncer de páncreas puede tener elevaciones incipientes de IgG4, y por lo tanto no se deben de usar como un dato único para hacer el diagnóstico de pancreatitis autoinmune, precisamente por esto. Y hay otras enfermedades pancreáticas y biliares benignas que también pueden cursar con elevación de IgG4, pero ni siquiera al doble ni en el porcentaje que tenemos. Pero esta cifra es muy importante, sobre todo para cáncer de páncreas, y que hay un 15% de IgG4 que no las van a elevar. El diagnóstico, obviamente el estándar de oro es la histología. En la pancreatitis asociada a IgG4 no siempre se necesita, porque generalmente tenemos mucha evidencia colateral por imagen, por involucro a otros órganos y por serología, que nos permiten tener el diagnóstico sin necesidad de biopsia. Cuando no tenemos tanta información, pues sí, cualquier masa que no tenemos un diagnóstico establecido, la debemos de manejar como cáncer hasta demostrar lo contrario. Y entonces, en estos casos de masas que no elevan IgG4, que no hay involucro a otros órganos, que tenemos dudas si hay una dilatación incipiente o no de los conductos,
pues deberían de irse a biopsia, sobre todo considerando que hay otro tipo de enfermedades que pudieran ahorrarle cirugía al paciente. La mejor forma de tomar biopsias ahora es con ultrasonido endoscópico, aunque tiene sus limitaciones. Aquí hay un estudio que evaluó varias series en las que se tomó biopsias por diferentes formas, Trucut por ultrasonido endoscópico, percutáneas, por aspiración, y vean cómo la capacidad diagnóstica es cercana o poquito mayor del 50%. Entonces, también la biopsia no siempre va a ser lo definitivo, y esto es ¿por qué? Porque las agujas que tenemos son por aspiración y se necesita para que el patólogo dé un diagnóstico certero que se mantenga la arquitectura del parénquima pancreático. Se han desarrollado nuevas agujas y estas agujas sí nos permiten tener tejido similar a lo que pudiera ser una trúpode. Entonces esto ya es un punto a favor comparado con estos estudios del 2012. Las agujas actuales pueden incrementar esta certeza diagnóstica quizá un 15-20% más a estas cifras. ¿Qué hay de la pancreatitis tipo 2 idiopática ductocéntrica? Bueno, esto es mucho más difícil de diagnosticar, porque no suele tener estos páncreas difusos, no suele haber involucro otros órganos, no hay elevación de IgG4, un 20% puede estar asociada a colitis ulcerativa o CUSI, y generalmente aquí sí, dependemos mucho de lo que nos digan las biopsias. Les decía que no está relacionada con infiltración, elevación de IgG4, se presenta en personas más jóvenes, por ahí de los 30 a 40 años, afecta a hombres y mujeres por igual, y en esta, les digo, pueden también tener episodios de dolor o de pancreatitis aguda, entonces también pueden simular mucho un cuadro de una neoplasia pancreática maligna. Aquí definitivamente el diagnóstico lo hacemos solamente basado en lo que nos dice la histología. Hay pocas células positivas para IgG4 y lo que se busca es las lesiones granulocíticas epiteliales. Por lo tanto, sí se necesita a veces de patólogos que tengan experiencia al momento de evaluar estas biopsias. Les decía que ante la falta de evidencia como la que solemos tener en la pancreatitis asociada a IgG4, la histología suele ser mandatoria. Y obviamente el diagnóstico lo vamos a definir o a consolidar cuando demos tratamiento con esteroides. Hay varios esquemas, el que usamos nosotros en nuestra práctica y en el instituto es este de 40 miligramos de prednisona por 4 semanas y después hacer un desescalamiento de 5 miligramos por semana. Se suele solicitar una imagen a las 2 o 4 semanas para ver los cambios. Si no hay cambios, es decir, que no disminuya la masa o lo que estamos evaluando, entonces habrá que reevaluar al paciente o bien tratarlo como una neoplasia pancreática. Quizá esta diapositiva puede ejemplificar muy bien las diferencias que hay entre la pancreatitis asociada a IgG4 tipo 1 y la idiopática ductocéntrica o tipo 2. Está grabada la sesión, entonces probablemente la puedan accesar y esto analizarlo con mayor detalle y más tranquilidad después. ¿Qué hay del cáncer de páncreas y de otros diagnósticos diferenciales? Me van a decir, pues es muy fácil tomar una biopsia y tener diagnóstico de cáncer de páncreas. Lamentablemente esto no lo sabemos ver tan frecuente. Como ustedes saben, las neoplasias pancreáticas o el cáncer de páncreas da una reacción desmoplásica muy grande. Esto, un ejemplo sería que a veces podemos ver el cáncer y como una manzana, donde las células neoplásicas son las semillas y todo el cuerpo de la manzana es la reacción desmoplásica. A la hora de tomar biopsias por ultrasonido endoscópico o por cualquier otro método, dirigir la aguja y que realmente tomemos la semilla que estamos buscando, a veces es difícil por toda esta reacción de fibrosis y por lo tanto no es infrecuente que a la hora de estar tomando biopsias reporte nada más pancreatitis crónica, infiltrado inflamatorio difuso inespecífico, y entonces de ahí la importancia de tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales y de hacer un buen abordaje diagnóstico, incluso tener que repetir biopsias. Este es un ejemplo también de real y lo vimos también hace unos meses en el ABC. Es igual un paciente que llegó con dolor abdominal, baja de peso, una masa en la cabeza, proceso uncinado, le hicieron un PET y pueden ver aquí cómo capta, y esto es muy importante. A la hora de evaluarlo pueden ver cómo
estas reconstrucciones se veía una estenosis del colédoco sin tanta dilatación, pero a la hora de hacer el ultrasonido endoscópico había otras cosas que no nos checaban. Había conducto pancreático involucrado por la masa pero sin estar dilatado, y aquí pueden ver cómo las paredes del colédoco estaban muy engrosadas de manera simétrica. También es un caso muy peculiar porque similar a este, las biopsias al inicio nada más eran pancreatitis crónica en específica, los patólogos lo dieron como cáncer, lo metieron a cirugía y salió una pancreatitis idiopática ductocéntrica o pancreatitis tipo 2. Y entonces de aquí también vale la pena resaltar esto. El PET no es específico de cáncer, puede incrementar la captación cualquier lesión inflamatoria. Y es importante, obviamente, tener un equipo multidisciplinario para poder detectar todos estos detalles, sobre todo esto que podemos ver por ultrasonido endoscópico, o ya radiólogos con mayor experiencia pueden ver estos engrosamientos difusos del colédoco, alteraciones muy incipientes en la cápsula del riñón o en la captación del parénquima que pudieran sugerir involucro por IgG4, estas lesiones que pueda haber estenosis del colédoco y del pancreático pero sin dilatación. Entonces toda esa información en un aspecto clínico específico puede ser la única forma de detectar cuadros o pacientes que se beneficien de esteroides antes de llevarlos a cirugía. Estos son algunos datos que nosotros vemos por ultrasonido endoscópico y que nos pueden guiar hacia la presencia de una pancreatitis autoinmune o incluso colangitis esclerosante y descartar pancreatitis crónica o cáncer de páncreas. Obviamente esto no deja de ser operador dependiente, pero es importante que cada endosonografista tenga conocimiento de esto. Esto es un estudio que hicimos y ya estoy casi por terminar en el Instituto de Nutrición. Este es un estudio de masas pancreáticas que fueron llevadas a cirugía, ya sea Whipple o pancreatectomía distal, por sospecha de cáncer de páncreas. Eran pacientes que después de endoscopías, biopsias, repetición de biopsias, no teníamos diagnóstico, y ante la duda diagnóstica les digo, cualquier masa de páncreas va a ser cáncer hasta demostrar lo contrario, y si es resecable más. Entonces, al final, los diagnósticos de estos pacientes fueron pancreatitis tipo 2, idiopática ductocéntrica, pancreatitis crónica y sí, cánceres de páncreas. Y aquí pueden ver cómo hay diferencias leves en cada grupo. Los cánceres de páncreas solían ser en personas mayores, no así la pancreatitis crónica y la idiopática ductocéntrica. Característicamente, la pancreatitis idiopática ductocéntrica presentaba más cuadros de dolor o de pancreatitis aguda comparado con las crónicas o incluso los cánceres de páncreas. Tenían un poco más de enfermedades autoinmunes asociadas, y esto es lo que hemos hecho mucho énfasis. Los únicos que tenían una dilatación importante del colédoco eran los cánceres de páncreas y las crónicas, no así las idiopáticas ductocéntricas. Hay un poco más de información en este artículo que se publicó el año pasado, pero realmente después de hacer análisis de regresión logística y demás, encontramos y concluimos esto, en el que también el doctor Chan es coautor, y pudimos hacer un poco un diagrama de este tipo, que en pacientes con masas en cabeza de páncreas, con una imagen, serología y biopsias negativas o información clínica indeterminada, si había presencia de conducto pancreático dilatado, ictericia, y el paciente era mayor de 50 años, la posibilidad de cáncer de páncreas era muy alta y se podía decir que era candidato a cirugía. Cuando el paciente no tenía dilatación del conducto pancreático, el conducto pancreático principal estaba adelgazado, tenía antecedentes de dolor abdominal, pancreatitis aguda y era menor de 50 años, la posibilidad de que tuviera cáncer de páncreas o pancreatitis crónica era menor, y podíamos justificar darle una prueba con esteroides, evaluando la imagen a las 2 o 4 semanas para tampoco retrasar mucho ante una falla un tratamiento quirúrgico. Y obviamente si no había una buena respuesta, lo que se recomienda es llevarlo a cirugía. Entonces esta es una estrategia que obviamente requiere un equipo multidisciplinario, tener a la mano la mayor cantidad de información y de tecnología, tanto de imagen como de histopatología, de ultrasonido endoscópico,
para tener un buen diagnóstico adecuado y pudiéramos seleccionar, ustedes pudieran seleccionar con mayor certeza a los pacientes que se beneficiarán de cirugía. Ya para concluir, pues sí, ahora sabemos que existen dos tipos de enfermedades pancreáticas que responden a esteroides. La pancreatitis autoinmune tipo 1, que ahora se conoce como pancreatitis asociada a IgG4, y la tipo 2 o pancreatitis idiopática ductocéntrica, que tiene un panorama clínico distinto y también de pronóstico diferente, porque sabemos que esta recurre menos que la tipo 1 asociada a IgG4. Hay un consenso internacional con criterios que han demostrado tener una buena precisión diagnóstica. La administración de esteroides no debe de sustituir la búsqueda exhaustiva de cáncer de páncreas y que ante la presencia de una masa focal sin características determinadas, la ausencia de dilataciones ductales e ictericia pudieran sugerir una pancreatitis autoinmune tipo 2, pero si hay ictericia y dilatación del conducto, deben de sospechar más malignidad. Nuevamente, todo esto apoya que se requiere un abordaje multidisciplinario y un uso de interpretación muy adecuado de la imagen, serología, datos clínicos que pudieran ayudar a la selección de pacientes tanto a cirugía como a otro tipo de terapias. Gracias. Habrá que tener en cuenta este diagnóstico que, aunque raro, pues existe, y como él lo comentó, hay cáncer de páncreas que puede elevar IgG4, hay cánceres de páncreas que pueden responder al uso de esteroides y hay cánceres de páncreas que pueden tener un CA19 no expresado, por lo que se hace todavía más complicado el diagnóstico. Y este caso de pancreatitis focal, en el cual se hizo una pancreatodenectomía con complicaciones, de hecho, a nivel biliar y pancreático, y pienso que pudiera estar asociado a quizás infiltración por IgG4 de estos tejidos o no. La pregunta para ti, Mario, sería, ya que está operado, ya que está en buenas condiciones, con un páncreas aparentemente normal por imagen, ¿tú qué seguimiento o le darías algún tipo de tratamiento actualmente ya sin esa masa inflamatoria? No, realmente en pancreatitis asociada a IgG4, lo que se trata son los síntomas y las alteraciones que podemos ver por imagen. Como es una enfermedad sistémica, lo que se recomienda es estar vigilando al paciente. Sí vale la pena estarle haciendo probablemente tomografías anuales y vigilando algunos otros síntomas de órganos que se pudieran afectar, ya sea biliares o a distancia, porque, como les digo, es una enfermedad sistémica y puede recurrir en otros sitios en el páncreas o dar síntomas en otros órganos. Entonces, ahora no requeriría, creo yo, un tratamiento con esteroides, pero es una vigilancia clínica. Muy bien, muchas gracias, Mario. Bueno, algunas preguntas del auditorio quisiera hacérselas a los doctores, a los cirujanos que participaron. Le preguntaría, por ejemplo, a Julio, menciona aquí en la práctica quirúrgica en tumores borderline por afección arterial, ¿qué tan viable es resecar y construir el eje vascular arterial post-neoadyuvancia? Bueno, pues aquí yo creo que es importante en el contexto únicamente pues, de neoadyuvancia, porque si tiene una buena respuesta. Creo que si se realiza en centros de muy alto volumen que tengan mucha experiencia, es posible realizarla siempre y cuando el objetivo sea tener un R0. Se sabe que estas reconstrucciones arteriales vasculares aumentan la morbilidad, incluso hay reportes hasta un 80-90% de morbilidad y mortalidad hasta el 20%. Entonces, creo que es importante realizarla únicamente en pacientes muy seleccionados y en centros que tengan muy alto volumen. Sí, Germán, aquí pregunta el doctor Adolfo Pozos, que si la biopsia en cabeza de páncreas o el cuerpo se puede hacer o es factible guiada por tomografía. Sí está descrita la técnica, sin embargo, se tiene la posibilidad de hacer una biopsia vía endoscópica y aparte de que nos añade la información de una evaluación más cercana de las estructuras, es una toma de biopsia muchísimo más segura que si se realiza de forma percutánea. Hay lugares donde no se tendrá la posibilidad de hacer un ultrasonido endoscópico y sigue siendo una buena técnica de obtener la biopsia. Javier, no sé si tengas alguna pregunta por ahí que quieras responder del público. En cuanto a
El paciente no presentó ningún tipo de manifestación sistémica previo al padecimiento actual, que fue nada más vómitos por la obstrucción de la salida gástrica. Y tampoco tuvo, también preguntaban si había tenido nefritis o fibrosis pulmonar, no tiene ninguna manifestación extrapancreática. Luis Casasola, ¿qué opinión tienes sobre el omega de Brown para el reflujo biliar? ¿Tienes algún comentario? Sí, en realidad se han hecho varios estudios comparando tanto la Y como la omega de Brown. En realidad no había una gran diferencia en cuanto al reflujo biliar, es prácticamente más por escuelas que por la técnica que cada escuela, cada cirujano domine más. Pero en realidad no se había visto una diferencia significativa entre el reflujo biliar en estos dos tipos de pacientes. Muy bien. ¿Alguien más quizás algún comentario extra, Mario? ¿Qué porcentaje de las pancreatodenectomías en nutrición resultaron pancreatitis autoinmune? ¿Un 4%? De esos son 70 casos y fueron 16, o sea, casi un 20%. Era muy alto de ese subgrupo. En realidad no es tan frecuente, pero... No, pero esto lo explicamos porque, digo, es un centro de referencia y es un grupo de pacientes muy seleccionado, ¿no? Son todas las cirugías que entraron por un diagnóstico incierto. Si metemos todas las cirugías global, el porcentaje baja muchísimo. Muy bien. Yo creo que el uso del ultrasonido endoscópico y las biopsias van aumentando ahora en forma rutinaria, sobre todo con el uso de la neoadyuvancia, y los nuevos estudios con FOLFIRINOX seguramente se van a enfocar más a dar neoadyuvancia en todos los casos, incluso tumores resecables, lo cual pues debe de aumentar el diagnóstico de pancreatitis autoinmune sin duda por biopsia, y quizás esto ayude a tener un manejo preoperatorio mejor de este tipo de pancreatitis focalizada. Pues si no hay algún comentario extra, creo que podemos dar por terminada la sesión, agradeciendo nuevamente a la Asociación Mexicana de Hepatopancreato Biliar, a Javier Melchor, por este arduo trabajo que ha hecho con la pandemia, y las sesiones han mejorado, se han mantenido en forma virtual sin detenerse, lo cual habla de la gran labor que ha hecho nuestro presidente Javier Melchor. Muchísimas gracias, Mario, por estar con nosotros hoy, a nuestros queridos alumnos de curso, a Javier, gracias por la participación, y bueno, pues muy buenas noches a todos. Gracias, bye. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.